Shalom. Vamos a estudiar de la Parashat Mishpatim la sexta aliyá. Vamos a comenzar donde nos quedamos, que es en el capítulo 23, versículo 20 y hasta el 25. Leemos así: He aquí yo envío un malach delante de ti para cuidarte en el camino y traerte al lugar que te he preparado. Cuídate de su presencia y oye su voz. No te rebeles a él, porque no perdonará vuestros pecados, pues mi nombre está en él. Sino que habrás de oír su voz y harás todo lo que hablaré. Entonces seré enemigo de tus enemigos y oprimiré a tus opresores. Cuando vaya mi ángel delante de ti y te traiga donde está el Emorí, el Hití, el Pirisí, el Kenaní, el Jibí y el Yebusí, y los aniquile, no te prosternes a sus ídolos, no los sirvan y no hagan como sus hechos, sino habrán de derribar a sus ídolos y habrán de romper sus monumentos. Y servirán a Adonai vuestro Elohim, y él bendecirá tu pan, tu agua, y sacaré la enfermedad de dentro de ti. Bien, esta es la sexta aliyá, la cual expone de la ayuda que va a recibir el pueblo de Israel para llegar a la tierra de Canaán, un pueblo habitado por 7 pueblos. La guía va a ser a través de un malach, de un ángel. En él descansará el nombre de Hakadosh Baruch Hu. Tendrá su autoridad, poderes descansarán sobre él. Esto viene advertido al pueblo de Israel después que se han enunciado todas las mitzvot que hemos estado recibiendo durante esta parashá en las 5 anteriores aliyot. Por lo tanto, estas nos preparan para poder recibir a esta autoridad, pues sabemos que todos los mitzvot que previamente revisamos, estas tienen que ver con la autoridad, con las autoridades, por lo cual nos harán desarrollar nuestro respeto, nuestra credibilidad por la autoridad. Así, de igual manera, bajo ya ese crecimiento que el pueblo de Israel tenga, recibirá esta ayuda y deberá conducirse de acuerdo a ella. También se nos advierte de evitar la idolatría en la cual nosotros pudiéramos caer, el pueblo de Israel pudiera caer en el momento de pisar la tierra de la promesa, lo cual es posible si nosotros no nos sometemos al plan que Hakadosh Baruch Hu ha trazado para que podamos establecernos en la tierra de Israel. Una vez hecho todo esto, descansaremos de nuestros enemigos y finalmente incluso todas aquellas plagas y enfermedades que azotan a los distintos pueblos y que hace temblar a su descendencia, evitando y tal vez trayendo la desaparición de todo un pueblo. Esto nosotros lo hemos sabido mucho a través de la historia, cuántos han sido destruidos. A veces ni siquiera se sabe qué es lo que ocurrió con ellos, pero finalizaron algunas razas, algunas culturas. Bueno, para el pueblo de Israel se promete existencia y permanencia durante todo el tiempo. Esto se logrará gracias a los mitzvot que han sido enunciados previamente y a este crecimiento que nosotros hemos tenido y respeto por la autoridad. Por lo tanto, nosotros sepamos que si obedecemos los mandamientos ya dichos, ya mencionados, nosotros vamos a tener existencia y permanencia. Si nosotros permitimos que los mitzvot permanezcan para nosotros, también nosotros permaneceremos para poder cumplirlos, para poder guardarlos, para poder disfrutar con plenitud nuestra entrada a la tierra de Israel. Esto es lo que dice la sexta aliyá de la Parashá Mishpatim, y pues nos vamos a ver para terminar con la séptima aliyá. Shalom.